Bueno, perfecto. Buenos días a todos los que se están uniendo en esta importante actividad. Eh, para hoy tenemos un tema bastante interesante, cómo desarrollar pensamiento crítico para solucionar problemas y conflictos. Para esto nos acompaña la doctora Clara. Doctora Clara, ¿nos está copiando? Sí, ingeniero, muy buenos días, sí, señor. Perfecto. Bienvenida. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, muchas gracias, Inge, acá desde la ciudad de Medellín, con un calor Genial. espectacular. Qué rico. Esa es la envidia de la buena. Ok, bueno, bienvenida a todas las personas que se están uniendo a esta actividad. Eh, bueno, antes de dar inicio, en pantalla tenemos uno de los servicios que nosotros ofrecemos para nuestros afiliados. Los invitamos entonces a disfrutar de uno de estos servicios, que es la plataforma de búsqueda de empleo, en donde empresas del sector de ingeniería suben ofertas dirigidas a favorecer los perfiles que así cubre. Mm, Si desean mayor información, lo pueden consultar en el portal www.acien.org en la sección de servicios al ingeniero, botón centro de información laboral o sencillamente escanear este QR. Con esto entonces, doctora Clara, le damos nuevamente la bienvenida. Permítame, la vamos a pasar aquí como presentador. La invitamos a que nos comparta un pequeño resumen de su hoja de vida y con esto iniciamos la actividad. Bienvenida nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por esta invitación, por estar aquí, por estar ahora con este tema tan especial y tan interesante como es el pensamiento crítico para solucionar problemas y conflictos, que es un día a día, cierto, que mantenemos todos. Si no estamos con un problema, estamos en algún conflicto que ahora lo vamos a ver. Bueno, dije, como bien lo dijo, mi nombre es Clara Consuelo Rosas León, con más de 26 años de experiencia trabajando en todo lo que son temas de sistemas integrados de gestión, habilidades blandas, especialista en gerencia de proyectos de ingeniería, auditor interno en normas ISO 9000, 14000 y 45000. Bueno, emprendedora, docente y bueno, acá estamos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar ese pensamiento crítico para solucionar problemas y conflictos? Normalmente nosotros como seres humanos siempre estamos pensando en qué está pasando hoy, qué está pasando con mi empleo, qué está pasando conmigo, qué está pasando con mi familia, qué está pasando con alguna situación que se nos presenta. Y de esas situaciones normalmente aprendemos, también actuamos, pero también nos vamos a dar cuenta qué posición nosotros tomamos cuando tenemos un conflicto o un problema. Y también comprendemos, ¿cierto? Porque cuando nosotros entendemos, aprendemos, comprendemos qué es lo que está pasando, podemos resolver más fácilmente alguna de las cosas que nos estén sucediendo en nuestro día a día. Entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? Viéndolo desde una perspectiva moderna, se entiende como una capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos. ¿Qué significa esto? Normalmente todos tenemos conocimientos, unos de unos temas, otros de otros, y al conocer a veces nos volvemos muy subjetivos, muy llevados de nuestro parecer, porque eso fue lo que yo vi en la universidad, porque fue lo que me dijo mi mamá, porque fue lo que me dijo mi papá, pero al final del ejercicio siempre tenemos que ese conocimiento volverlo en favor y en positivo para producir un cambio razonable en nosotros, en nuestras actitudes, en nuestro pensar, en nuestro hablar, porque no siempre el pensamiento crítico o un pensamiento crítico no es criticar, ¿cierto? Sino es buscar conocimiento desde la óptica que lo vemos nosotros hoy día, lo vemos desde lo constructivo, desde el resolver problemas y conflictos. Porque una crítica no es buena ni mala, o sea, tenemos críticas constructivas
y tenemos simplemente críticas que de pronto no nos llevan a ningún lugar. Pero está en nosotros elegir si las tomamos o no, esas críticas y esos problemas o conflictos que estamos teniendo. Entonces tenemos varios autores que nos hablan de ese pensamiento crítico. Ahora vamos a ver unos ejemplos más adelante de qué es pensar crítico, qué es resolver conflicto, qué es resolver problema o la diferencia entre estos, cómo vamos a desarrollar ese pensamiento crítico para poder tomar las cosas de la mejor manera, crecer, aprender y comprender para sacar temas adelante como líderes, como personas y seamos líderes donde sea, en nuestra empresa, en nuestro hogar, en algún grupo que tengamos, es importante nosotros desarrollar ese pensamiento crítico. Entonces, uno de los autores habla de que es la habilidad de analizar hechos, generar y organizar ideas y defender opiniones, hacer comparaciones, inferencias, evaluar argumentos y resolver problemas. Es el tipo de pensamiento que se caracteriza por manejar y dominar ideas. Su principal función es revisar ideas, evaluarlas y repasar qué es lo que se entiende. Fíjense que a veces en esas capacitaciones o talleres que nos dan de crecimiento personal, liderazgo y todo esto nos colocan un puntico en un papel blanco y todos tenemos una óptica diferente, ¿cierto? A veces vemos el punto negro nomás o vemos el resto blanco. Entonces, este pensamiento crítico, a nosotros saber y entender qué es pensar críticamente, sí, obviamente es criticar, evaluar y mirar algún concepto, alguna idea, alguna meta u objetivo a lo que queremos llegar y que queremos consensuar con las personas. Entonces, desde esa línea tenemos que analizar muy bien, generar y organizar esas ideas del pensamiento. ¿Qué elementos tenemos en el pensamiento crítico? Y cuando tenemos un pensamiento, tenemos varios puntos de vista que esos son marcos de referencia, la perspectiva de orientación que todos tenemos de acuerdo a nuestras creencias, vivencias y lo que hemos aprendido a través del tiempo. Lo importante es saber en qué momento podemos dar nuestro punto de vista y si lo damos, saberlo argumentar y saberlo decir, ¿cierto? Ese propósito del pensamiento, cuál es mi meta y objetivo, más adelante lo vamos a ver porque cuando yo doy una exclamación o doy mi punto de vista, ¿qué es lo que yo quiero generar? Que nos evaluemos, que concertemos o simplemente quiero tener la razón. Ese es un tema muy interesante donde ahí vamos a ver un tema de ego también y un tema desde las diferentes líneas que podemos encontrar cuando estamos solucionando un problema o un conflicto. También la pregunta en cuestión, o sea, ¿es un problema? ¿Qué asunto es? ¿Realmente es un problema? A todos no le podemos llevar problemas simplemente porque no me llevaron la idea o porque no asumen lo que yo digo, es un problema. Entonces, ¿qué asunto es y el por qué se está pasando eso en el momento que yo estoy pensando, ¿cierto? Información, datos, hechos, observaciones y experiencias. Toda esa información que hemos venido recogiendo a través del tiempo para resolver algún asunto o problema. La interpretación que doy, los conceptos y teorías y definiciones que tenemos, esos supuestos y presuposiciones de lo que se acepta como dado. A veces uno está en una reunión con gerentes y todos exclaman su punto de vista y todos quieren tener razón. Pero si yo voy a hacer alguna crítica, algún razonamiento, voy a exponer mi punto de vista, lo más importante es saber qué implicación y qué consecuencia voy a tener, pero no tener miedo de hacerlo, que enseguida lo vamos a ver. Pero esos son los elementos que tenemos en ¿qué características tiene un pensador crítico? Ustedes se dan cuenta que en los grupos de trabajo no siempre todo el mundo habla. Hay gente que es muy callada, que no le gusta involucrarse o le gusta dar su opinión, ¿cierto? Tenemos que ser las personas que nos gusta dar nuestra opinión, nuestro punto de vista, ser muy racional y no llegar a conclusiones primarias. Entonces, porque yo ya sé que es así, entonces es así y punto. Entonces tenemos que esperar, escuchar a los demás para poder ser yo aún más racional y no actuar desde la emoción. Recopilar los datos para analizar esa conclusión que yo voy a dar de mi argumento o de mi crítica, que siempre esté basada en hechos, ¿cierto? O también que yo tenga cómo argumentar mi punto de vista.
analizar todas las opiniones, tener pensamiento creativo. Ese pensamiento creativo es algo que está muy de moda, es algo muy importante para todas las personas, el poder salir de esa zona de confort y empezar a innovar y aprender, desaprender y reaprender, que es un tema que me encanta porque eso nos lleva al éxito. Y al yo a reaprender, aprender, estoy evolucionando y teniendo un pensamiento creativo para poder resolver problemas. Y también podríamos llegar a dar soluciones novedosas a diferentes problemas sin prejuicios y generando curiosidad. Todas estas características, las personas, cuando damos nuestro punto de vista, nuestra opinión, cuando entramos en un conflicto, cuando entramos en un problema, tenemos que ver si yo tengo estas características. Si no las tengo, de pronto empezar a desarrollarlas para poder tener una mejor opción de respuesta o de solución o de conclusión en el ámbito que nos estemos moviendo. Entonces, las personas que queremos desarrollar ese pensamiento crítico debemos tener mente abierta. La famosa open mind que hemos hablado últimamente, que todas las personas deberíamos tener mentalidad abierta, sobre todo por todo lo que estamos viviendo. Esa inteligencia artificial, las redes, todo este tema de sí, de redes, de electrónica que se está viviendo y que nos afecta a todos de alguna manera, a los adultos por adultos, a los niños por niños, a los adolescentes por adolescentes y a los que trabajamos, pues porque estamos trabajando y a veces no sabemos cómo manejar nuestros trabajadores cuando están pegados al celular y todo eso. Entonces, todo eso tiene que ver con esa mente abierta y cómo critico yo a esas personas que mantienen conectadas, al adulto por no saber, al niño porque es malo para él, en fin, tener humildad, humildad intelectual. Yo puedo ser muy estudiada, tener los miles de máster y de estudios, y saber que sé mucho porque tengo más de 26 años de experiencia de trabajar, pero eso no quiere decir que me las sé todas, que me pueda equivocar, que algún día falle, y eso es importante para cuando estoy en esas reuniones o en esos grupos o desarrollando mi pensamiento crítico para poder solucionar problemas. Tenemos esa libertad de pensamiento. Está bien yo no estar de acuerdo con los 5 compañeros que estoy hoy, pero somos libres cada uno de pensar, ¿cierto? El yo, el no estar de acuerdo y los demás en expresar sus opiniones e ideas. Lo más importante es la concertación y la asertividad, que lo veremos más adelante cuando estamos viendo lo del problema y el conflicto. La interés ante las consecuencias, es decir, si se toma mi punto de vista, cuando todo el mundo se acoge a él porque lo pude argumentar, tengo que ser y aceptar las consecuencias que se vengan, sean positivas o sean negativas, también tengo que enfrentarlas. Porque no es que, qué rico, gané y todos estuvieron de acuerdo conmigo porque yo siempre tengo la razón. Y eso suele pasar mucho en las reuniones, ¿cierto? A veces todos queremos tener la razón y lo más importante es lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo pienso y es ganar. Pero ahí estamos hablando de... Aquí lo más importante es que si todos me siguen y si hay alguna dificultad, no empezar a mirar el tema del culpable o del error. Empatía intelectual, lo que les decía ahora. Podemos ser todos muy estudiados en una mesa o puede ser que esté en un grupo donde casi nadie esté estudiado y solamente seamos nosotros los estudiados. Tenemos que tener esa empatía para enseñar, para aprender, para desaprender y para transmitir nuestro concepto. La integridad intelectual. Yo no puedo manipular mi conocimiento para ganar en una reunión o para dar mi punto de vista. Sencillamente lo que y es importante tener esa humildad y esa integridad desde el conocimiento y desde mi buen nivel profesional que pueda tener o mi buen nivel de conocimiento, porque no siempre es el estudio, también es el conocimiento. Perseverancia intelectual. ¿Qué es la perseverancia intelectual? Todo el tiempo aprender, conocer, estar abierto a aprender. Todo eso hace parte del pensamiento crítico y son como características para desarrollar. Confiar en razón, o sea, desde la razón y no desde la emoción.
Tengo que confiar en que mi punto de vista está basado en datos, hechos, analizados, que lo tengo bien argumentado para poder sí exclamarlo y tener pues muy claro todo lo que se está diciendo en una reunión. La imparcialidad. A veces solamente somos espectadores y podemos ser espectadores e imparciales cuando estamos de pronto resolviendo un problema, pero desde la asertividad. Ya enseguida lo veremos. Motivación y disposición. ¿La disposición a qué? A que no se tome mi idea, pero seguir motivado a ser parte de la solución y no del problema o del conflicto que se esté solucionando. ¿Qué utilidad nos da el pensamiento crítico a nosotros como personas profesionales y personas que nos tenemos que desenvolver socialmente? Pensar críticamente es diferente a criticar, lo que les decía ahora, ¿cierto? Diferente es decir, ay, vea los zapatos de fulanito, o mire cómo está de gorda, cómo está de flaca, que por cierto, eso es algo que nos deberíamos reservar, pero a veces no somos prudentes, ¿cierto? Sino es poner en crisis nuestro accionar. Yo lo hubiese hecho de esta manera, es que para mí es mejor hacer las cosas de esta manera, pero nos permite aprender para orientar los cambios que buscamos. Entonces, siempre esa mentalidad abierta nos va a llevar a aprender y orientar los cambios, tanto en nuestro pensar y en nuestro desarrollo de ese pensamiento crítico para poder exclamar y dar nuestro punto de vista. ¿Cómo aprovechar esas preguntas cuando queremos desarrollar ese punto crítico, todo ese pensamiento crítico? ¿Cómo las fomentamos? Hay preguntas para clarificar. Si yo no estoy muy seguro de lo que estoy escuchando, entonces digo, ¿podrías darme un ejemplo? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Por qué consideras esto? Ahí estoy aclarando. También necesito explorar. En vez de entrar en discusión con alguien que uno no está de acuerdo, uno puede exclamar cualquiera de esas preguntas. No es que vamos a coger pues ahora la presentación o la fotico y empezar en una reunión a hacer cada una de estas preguntas, cada cosa en su momento y en su lugar, pero estas son algunas de las preguntas que podemos hacer para fomentar ese pensamiento crítico. Las preguntas de exploración serían, ¿cuál es el supuesto? ¿Qué antecedentes y qué hay sobre eso? ¿Por qué alguien diría eso? ¿Cómo se fundamenta una investigación? ¿Por qué crees que lo que dices es válido? ¿Qué razones tienes para decir eso? ¿En qué criterios te basas para tener ese argumento? Las preguntas de implicación y consecuencias. Entonces, preguntar qué consecuencias tendría ese comportamiento o esa opinión tuya. ¿Qué pasaría si lo hacemos diferente? ¿Qué está ¿No crees que estaría sacando conclusiones precipitadas? Mire que son preguntas, pues considero que son elementales, porque esto nos ayuda a ser un poco más asequible a la información y a respetar la opinión del otro. Porque no, yo estoy más que segura y el que quiera interrumpir o interpelar o conversar acá podemos hacerlo. A veces en las reuniones pasa de que es lo que estamos hablando, es lo que estamos diciendo y ya. Y sería muy interesante antes de cualquier conclusión o de cualquier opinión que vayamos a llevar a cabo, pensar a dónde nos puede llevar la situación. Preguntas acerca de los puntos de vista y perspectivas. Porque ¿qué otra forma habría para decir eso? ¿Cómo se podría resolver esa situación? ¿Habrá otra manera diferente a la que tú dices? ¿En qué se diferencian las ideas de X o Y persona? Y preguntas sobre otras preguntas. ¿De qué manera nos puede ayudar esa pregunta? ¿Qué propósito o con qué propósito estás dando tú tu opinión? De pronto, en vez de entrar en conflicto, uno hacer esa pregunta. ¿Cuál es el propósito tuyo? ¿Qué consideras tú que es lo que vamos a organizar? Y las metacognitivas, ¿qué has hecho? ¿Qué has aprendido? Esas son desde el conocimiento. ¿Cómo se resolvió? Cuando uno resolvemos, de pronto después de hacer como esa evaluación de qué aprendí yo cuando tomé la decisión, qué aprendimos cuando escuchamos en esa reunión. Y de pronto decir, hey, menos mal se hizo lo que esta persona dijo y no lo que yo estaba pensando porque pudimos llevar a cabo nuestra solución. Y eso se llama humildad, ¿cierto? Que es uno de los elementos que vimos anteriormente. Bueno, permítame.
¿Qué beneficios nos tiene el pensamiento crítico? El desarrollar ese pensamiento crítico. Los beneficios es que vamos a tomar mejores decisiones, vamos a tener un sano escepticismo, está bien, no estoy de acuerdo, pero me acojo a lo que estamos hablando, la ética personal, la creatividad, el sentido del humor, el antídoto contra distorsiones cognitivas, de pronto lo que yo dije sí estaba equivocado y hoy pude aclarar esa idea que yo tenía en mi mente hacía años y hoy con esta decisión logré logré quitarme esa distorsión en el conocimiento que yo tenía, el crecimiento personal definitivamente, la salud mental, cuando se hace de manera sana, la libertad intelectual, hubo respeto a la libertad de pensamiento de otro y a la intelectualidad de otro, la perspectiva, la solución de problemas, la tolerancia. Bueno, ahí está la tolerancia y yo de esa palabra siempre he dicho que no debería existir porque la tolerancia se rompe. Yo hablo más bien de una aceptación. Cuando yo acepto, puedo entender mejor las cosas. Si yo tolero, en algún momento me reviento, en algún momento se me acaba la tolerancia y ahí puede entrar el conflicto. Pienso que la palabra tolerancia, no sé si alguien quiere opinar, es mejor la aceptación. ¿Alguien quiere opinar algo sobre lo que llevamos? Pueden levantar la mano, activar el micrófono. Perfecto, así es. Bueno, entonces aquí con este espacio abrimos el panel de preguntas. Si tienen algún comentario, aporte, este es el momento. Igual recuerden que si no tienen habilitados los micrófonos, también podemos hacer estas inquietudes por el chat. Aquí dejé habilitado el micrófono para todos los asistentes. Gracias, ingeniero. Bueno, ¿Alguien quiere opinar de todos esos beneficios o de lo que hemos hablado hasta ahora? bueno, al parecer están tímidos. Yo creo que podemos Están continuar, por tibios, favor. listo, sigamos. Claro que sí. Bueno, entonces, además de los beneficios, ¿qué capacidades tiene una persona con pensamiento crítico? Reconocen y analizan y construyen argumentos sólidos. Determinan mayor o menor relevancia esos argumentos. Es decir, se priorizan, ¿cierto? Se desarrolla la intuición y se establecen conexiones entre ideas. A veces, si se construye en equipo, la resolución de un problema es mucho más interesante y mucho más constructivo muchas veces, porque eso quiere decir que hay apertura en el conocimiento en el equipo. Por eso es importante tener a veces equipos, o sea, hay beneficios de tener equipos homogéneos, pero también heterogéneos, pero los homogéneos es más fácil en el sentido de resolver problemas por el tema del pensamiento, ¿cierto? Y del conocimiento. Se abordan problemas de manera consistente y sistemática y se reflexiona acerca de la justificación de sus propias creencias, lo que les decía anteriormente. Nos ayuda pues a desaprender eso que yo traía, que no era tan acertado, y de pronto aprendo algo diferente. ¿Qué enfoques tiene el pensamiento crítico? Que ya vamos a llegar al ejemplo y vamos a llegar a la parte de la diferencia entre el conflicto y el problema. Los enfoques del pensamiento crítico, desde la teoría de la argumentación, busca conocer, tener un plan de acción, todavía sin ejecución, porque estamos hablando solamente del pensamiento crítico. Entonces se busca conocer, se hace el plan de acción, se piensa y se reflexiona de manera personal y la reflexión es un medio de conocer. Cuando estamos reflexionando, estamos aprendiendo. Cuando todos nos cuestionamos interiormente, que nadie se da cuenta cuántas veces nosotros nos preguntamos al día si lo que hice está bien, lo que dije está bien, pues los que tenemos como esa conciencia, ¿cierto? De saber actuar durante el día y saber qué conciencia de lo que hice bien y lo que no hice tan bueno en el día. Eso es muy bueno porque nos permite argumentar para conocer y generar un plan de acción, reflexionar y accionar. Y la teoría de la acción ya es conocer para resolver, el plan de acción para ejecutar, aplicar mis capacidades para conseguir las metas
pensar, razonar y decidir para resolver y tener un medio para nuestros fines y tener una intervención deseable para ser eficaz. Vamos a darles un ejemplo de esos pensamientos críticos. Hoy día tenemos mucha información, pero a la vez desinformación, ¿cierto? Nosotros entramos pues a la red, los que entran o los que entramos a TikTok, a Instagram, a todas estas redes que tenemos y encontramos noticias verdaderas. Doctora Clara, qué pena, la perdimos por unos minutos. Aló, doctora, ¿me escuchan ahí? Doctora Clara. Ok, agradecemos por favor, nos permitan un momento. Tenemos inconvenientes de audio. Dame un segundo, ya vamos a restablecer, por favor. Doctora Clara. Ok, bueno, aquí ya nos informa por interno la doctora que estamos revisando el audio. Démosle por favor unos minuticos. Veo que aquí ya empezamos a tener preguntas de la audiencia. El ingeniero Luis Fernando, con mucho gusto ahorita la vamos a abrir micrófonos si desea. Doctora Clara. Ok. Bueno, por el momento entonces los seguimos invitando a que nos sigamos Ingeniero, programando, agendando a las próximas actividades. Doctora Clara, ingeniero. sí, sí, aquí ya la escuchamos. Ah, es que se había caído la red, parece. Ah, Aquí ya ok, dice que se restableció. perfecto, sí, ahí la escuchamos claro y fuerte. Aquí ya tenemos una inquietud del ingeniero Luis Fernando Guerrero. Aprovechemos este espacio, los micrófonos están Claro abiertos. que sí. Ingeniero Luis Fernando, Ingeniero bienvenido. Luis Fernando. Bienvenido, ingeniero Ingeniero. Luis Fernando. Buenos días, ingeniero Luis Fernando. Eh, Buenos días. Bueno, y es que tengo una inquietud, es que, pues digamos, uno nota mucho que, no sé, en distintos medios en el mundo empieza a haber como muchas opiniones muy extremas que apoyan, por ejemplo, a cierto grupo, otros no tanto, pero son muy extremas y quería saber si, digamos, por la falta de pensamiento crítico también está provocando que, digamos, que las posiciones se tonen de esa manera. Ingeniero, ya terminó la pregunta. Sí, esa era mi pregunta. Ok, estaba precisamente hablando del tema cuando se nos fue aquí el internet, donde estábamos hablando de esas noticias verdaderas y falsas que estamos encontrando en los diferentes medios, ¿cierto? Nos llegan notificaciones de un periódico, de un noticiero en sí, TikTok, así, bueno, todas las redes que ahorita pues nos abordan y
ese pensamiento crítico a nosotros, aprenderlo a desarrollar, que ya vamos a ver qué características sigue teniendo, porque hay varios autores que nos enseñan a desarrollar ese pensamiento crítico para nosotros poder tomar acción, pero al final del ejercicio eso está en cada ser humano. ¿Por qué? Porque cada uno somos libres. Hay cosas de personalidad que hace que a veces seamos más caprichosos que otros, pero si nosotros logramos conocernos primeramente individualmente como seres humanos. Yo sé que yo soy llevada a mi parecer, pero entonces hoy en la reunión que voy a tener, voy a estar con mentalidad abierta, voy a aprender a escuchar, voy a entender las opiniones de otro, voy a dejar mi conocimiento. Asimismo con las noticias, es investigar, es leer, ir más allá. Y eso está hablando yo. La gente se pone a reenviar, bien sea por el fanatismo a un equipo de fútbol o por un político o por mi ideología que tengo. Hay gente que ya hace videos y los famosos estos, ¿cómo se llaman? Influencers que están hablando pues de lo que les interesa, bien sea desde el negocio. Por ahí sale uno que toda la comida es mala, el otro sale que todo es bueno, el que es vegano, entonces que es vegano, el que es vegetariano, vegetariano. De todo tipo de temas están saliendo pues hoy día y estamos informados y desinformados. Ese pensamiento crítico y nosotros al desarrollarlo nos va a ayudar a ser un poco más objetivos, no tan subjetivos, ni dejarnos llevar por el fanatismo de ideologías de otras personas. Pero precisamente hoy esta conferencia es cómo desarrollarlo, de lo que tenemos que tener en cuenta, que enseguida vamos a ver la claridad y todo lo que tenemos que tener cuando estamos viendo ese tema de pensamientos críticos. No sé, ingeniero, si le queda claro o quiere decirme algo más. No, me queda muy claro. Ok, gracias, Inge. Bueno, los Perfecto. amigos siempre tienen la razón. Perdóname, qué pena. Sí, Tenemos también la manito levantada del ingeniero César Augusto Palacio. Bienvenido, ingeniero. ok. El micrófono está habilitado. Ahí, perfecto. Gracias, gracias, muy buenos días a la mesa de trabajo. Un cordial saludo a la doctora, quien nos muy amablemente nos está dando una instrucción muy importante de este tema que es importante para la sociedad actual. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué relación existen, digamos, en este pensamiento crítico y la comunicación asertiva? Es decir, sabemos que la comunicación asertiva es decir, el qué, el cómo y el cuándo, de una forma objetiva. Sin embargo, a veces se dice, digamos, bajo un sesgo o una parcialidad, o pues se trata como inducir a la mentira, ¿cierto? Lo que usted acaba de Sí, mencionar. sí. Hay un ambiente muy polarizado actualmente en varios aspectos de la sociedad colombiana. Entonces, de pronto quisiera saber si hay una relación directa o proporcional con el pensamiento crítico y la comunicación asertiva. Gracias. Sí, ingeniero. Este tema lo vamos a tocar más adelante con una diapositiva donde sí estamos hablando de la manera de resolver el conflicto o el problema una vez tengamos pues ya la definición clarificada y pues homogénea para toda la mesa de trabajo del día de hoy, para darnos cuenta de que si contestamos asertivamente y sí, al tener yo un pensamiento crítico abierto, con todas estas características y habilidades que debemos tener, ya vamos a ver la de los líderes también. La mejor opción es ser asertivo, no evitativo. Ahí hay tres opciones de resolver el problema. Y hay gente que la evita, otra que la confronta y otro que lo maneja de manera asertiva, que ya enseguida lo vamos a ver. Inge, si me da permiso, nada más adelantico le termino de resolver la pregunta, pero tiene relación directa con el pensamiento crítico. Está, hola, ¿está bien? Sí, señora, gracias. Bu- Gracias, ingeniero. Bueno, y la parte, estamos hablando de los ejemplos, estamos hablando de las noticias, ahora de los amigos que siempre tienen la razón. El tema, esto pasa mucho en la adolescencia, pero también a veces los adultos nos dejamos llevar por el amigo, por la amiga, porque tengo problemas en el trabajo. Entonces mi amigo me dijo que hiciera esto. ¿Será que sí tiene la razón o no? Él no tiene toda la información de lo que yo vivo en mi trabajo. Entonces, el pensamiento crítico nos va a ayudar a yo evaluar si el consejo que me está dando el amigo, mi familia, frente a mi labor, sí será la mejor o como los adolescentes, a veces simplemente por ser aceptados, ellos se inducen pues al alcohol o a tener relaciones antes, que porque es el único que no está, es lo mismo y en los adultos también nos pasa. Y los investigadores.
La investigación es una rama súper bonita para el conocimiento, pero lo importante cuando se investiga es poder tener los varios argumentos y estudios para poder uno tomar una decisión acertada en lo que estamos diciendo o hablando. Entonces, esos son ejemplos de pensamiento crítico. ¿Qué factores claves tenemos para el pensamiento crítico según en las organizaciones, según estos autores Richard Paul y Linda Elder? La claridad. ¿Cómo es de importante tener claro lo que se está cuestionando en el momento o lo que yo estoy exclamando? Dice, conviene realizar preguntas. ¿Cómo podrías ponerme un ejemplo? Lo que hablábamos ahora de las preguntas. Si el razonamiento mío no es claro cuando lo exclamo y quien lo recibo tampoco lo entiende, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contraargumentar esto para poder llegar a un acuerdo, a un entendimiento y tener claro lo que estamos discutiendo? La veracidad y la precisión de la información, eso es súper importante tenerlo claro cuando estamos trabajando o cuando estamos resolviendo un problema de nuestro conjunto residencial, de nuestro edificio, de nuestro trabajo. En lo que estemos es muy importante la información clara, precisa, concreta y muy importante que sea veraz, ¿cierto? Porque hay gente que acomoda muy bien o acomodamos o somos muy acomodados o convenientes cuando damos una información, ¿cierto? Porque siempre pretendemos que hacer ganar. La pertinencia, o sea, si estamos hablando de un tema, sí es pertinente yo dar mi punto de vista exclamando otra cosa. La profundidad del asunto, de lo que se está hablando. Ahí es cuando hablamos de los famosos argumentos que tenemos para nosotros exclamar nuestras ideas. La amplitud. Esa amplitud tiene que ver con todos los puntos de vista que yo puedo tener solita y con mi equipo de trabajo para llevar a una reunión o llevarla a solucionar un problema. La lógica. A veces hay cosas que uno dice en una reunión, pues esta persona, ¿por qué dijo eso? No me parece lógico, me parece que no, salvo que la persona lo pueda argumentar de tal manera para saber si sí es lógico, pero hay días de días y hay momentos de momentos donde a veces no estamos en nuestros cabales y resultamos hablando de otra cosa muy distinta en una reunión. Estas son otras de las claves, según otros autores, pues de pensamiento crítico. Recordar, analizar, comprender, evaluar, aplicar y crear. Entonces, todas estas herramientas, todos estos factores, todas esas habilidades que hemos hablado para desarrollar ese pensamiento crítico, es importante empezarlas a tener en cuenta. Si de pronto lo hacíamos, de pronto fortalecernos para poder tener aún mayor amplitud en el conocimiento, para ser estratégicos como líderes y tomar decisiones difíciles y resolver problemas, que es lo normal que se nos presenta a veces en nuestras empresas. Entonces, ¿qué es el pensamiento estratégico de un líder? Es la capacidad de anticipar, vislumbrar y mantener la flexibilidad en la administración total de la organización a través de las personas, delegación de facultades para crear y afrontar el cambio estratégico cuando sea preciso, según lo establece Chavenato y Zapiro 2011. Esto es simplemente una definición de cómo es un líder estratégico y cómo debe ser un pensamiento estratégico. Hay muchos argumentos, pero me parece que la capacidad de anticipar, nosotros los líderes tenemos que tener esa capacidad de estar antes del problema muchas veces, y pasa. Uno a veces sabe, si hacemos esto, de pronto pasa, y estamos ahí pendientes de que cómo lo vamos a hacer, y para eso tenemos que ser flexibles, como dice aquí, en la administración total de la organización, en cualquier área, porque finalmente siempre he dicho, los líderes, el que lo sabe hacer, lo sabe mandar, y si no lo sabía hacer, tiene que tener ese pensamiento flexible si tiene personas a cargo en producción, en comercial, en todas estas actividades que realizamos en nuestras empresas. ¿Qué características tenemos de pensar estratégicamente para resolver problemas? Significa convertirse que un líder puede ver más allá de lo que está frente a sus ojos. Nosotros escuchamos a todo el mundo, a la persona que llegó aquí a generar cierta intriga, cierto cuestionamiento, pero nosotros no debemos dejarnos sesgar, sino siempre ver más allá de la intención que tiene la persona que vino, qué persona es. Nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de entender al otro y el ser humano. Definitivamente es algo que hemos hablado en otras conferencias
ser para hacer y luego tener. Pero solamente hablemos del ser y el hacer. Si somos, somos capaces de hacer. Si no somos, sino que estamos simplemente mentalizados en tener la razón, en que yo soy el jefe, en que yo soy el que digo, yo soy el que hago, ahí es donde empezamos a poseer problemas. Porque eso no es ser. Ahí estamos trabajando desde unos temas de ego, que el ego es otro ítem que a veces no nos permite ver más allá. ¿Por qué? Porque es que yo soy yo, es que yo estudié, es que yo viajé por el mundo, es que yo soy dueño de 10 empresas, es que yo he hecho, es que yo fundé, es que yo dejé. Y ese famoso yo que no nos permite avanzar para poder sacar adelante las cosas. Y eso es algo muy importante. Está bien que uno se quiera, está bien el autoestima alto, está bien saber que uno es bueno en cosas, pero para lo que sí no es bueno es para resolver problemas o conflictos o tener esa como disparidad, ¿cierto? Ser alguien tan formado, tan culto, esa mentalidad en teoría abierta, pero el ego no le permite administrar, no le permite tomar decisiones, no le permite resolver problemas, sino que se vuelve también otro problema más. Y si es el que manda y es el que tiene el problema, ¿cómo hacen los otros? Eso es algo muy importante también en las empresas. Entonces aquí quise traer esta parte de diferencias entre conflicto y problema, porque a veces todos decimos, tengo un problema, no, no, que no había agua. Si es un problema, no, 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 no. Sí es un problema, pero pues, se puede resolver. Entonces, ¿qué es un problema? Hace énfasis en la objetividad. El conflicto hace énfasis en la subjetividad. En el problema existen acuerdos previos sin que el problema se haya resuelto definitivamente. En algunas oportunidades se requiere de un mediador para llegar a un acuerdo. El problema es una cuestión discutible que hay que resolver o buscar una explicación. El conflicto es una contraposición de intereses económicos, sociales, políticos o puntos de vista. Entonces, fíjense que nosotros a veces en las empresas lo que tenemos son conflictos. Y a veces generamos el conflicto porque quiero tener la razón, porque soy subjetiva. Es que lo que yo digo es lo que es y es así. El problema es cuando es objetivo y realmente está el objetivo y no sabemos qué hacer. Entonces, mire, dicen que el problema surge desde la situación inicial. Y en el conflicto hay que encontrar mecanismos de transformación pacífica y creativa. Lo que decía ahora, si el problema es el que manda y el que está con ese ego por allá más arriba del cielo, tenemos que buscar porque es un conflicto muy grande. Necesitamos ayudar, me encanta mi empresa, me encanta lo que hago, pero el jefe no deja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué mecanismo voy a encontrar yo como líder de la empresa también para que el gerente me escuche y entienda lo que estamos hablando? Entonces, eso sí es generar un conflicto porque, hombre, si no se pueden tomar decisiones, ahí está el problema. El problema surge de hechos demostrados o encontrados y el conflicto es un problema que resolver. El problema, técnicas de resolución de problemas son diferentes a la resolución de conflictos. Y el conflicto juega un papel muy importante en las emociones y los sentimientos. Fíjense que cuando es subjetivo es el ego, es lo que yo siento, es lo que yo pienso, mientras que si soy objetivo es mucho más fácil de solucionar. En el conflicto toca buscar mejores mecanismos para poderlos solucionar. ¿Qué tipos de problemas podemos encontrar? Los problemas de contención. Son problemas imprevistos a los que se debe reaccionar de manera inmediata. La desviación estándar, que son aquellas situaciones que tienen una expectativa clara o estándar y no se ha cumplido. Cuando esperamos errores cero, pero tenemos muy claro todo lo que vamos a hacer. La innovación, búsqueda sin restricciones a través de la creatividad y síntesis de una visión o condición ideal que conlleva mejoras radicales para llegar de los niveles actuales. Ahí hablábamos del pensamiento, la, la creatividad, la innovación. Es un punto que ahorita nos está tocando bastante, bastante, y que tenemos que tener esa capacidad de abrir nuestra mente para poder ser creativos e innovar. Hasta para resolver problemas tenemos que ser creativos e innovar. Y la condición objetivo, que son aquellos que te llevan a la mejora continua, es el que dicen lograr estándares más altos. Entonces son tipos de problemas que podemos encontrar. ¿Qué es difícil para resolver un problema? Las barreras. ¿Por qué? Por los diferentes puntos de vista, por evitar el conflicto, por unificar y alinear ópticas, por las emociones, por la conciencia y la importancia de las personas.
No todos somos conscientes, para todos no es importante a veces lo que se está haciendo. Las emociones, todos en algún momento estamos más sensibles unos días que otros. Entonces a veces se toman las decisiones basadas en emociones, que no es importante. Es importante tener en cuenta las emociones, pero no para la toma de decisiones, obviamente. Unificar y alinear las ópticas, esa parte también es compleja. A veces, ¿cómo unifico yo a un choque de trenes, como llamo yo, cuando hay una cantidad de líderes en una mesa, y cómo los pongo de acuerdo, cómo alineo a toda esta gente? Entonces, ¿qué pasos tenemos para resolver el problema? Reconocer el problema primero, observarlo, establecer soluciones y ejecutar la solución. Mire cómo se ve bonito en la gráfica, ¿cierto? Hagámoslo pues. Para hacerlo, tenemos que tener en cuenta varias herramientas de las que hemos dado hoy acá en esta conferencia. También el conflicto se origina por la incompetencia y diferencia de valores. Eso es cierto. A veces hay decisiones en las empresas que no se sabe tener, que hace la competencia, cuando uno es competitivo y no quiere, pues, o quiere sobresalir en un equipo. La mala comunicación, el mandar, dirigir, priorizar, el burlarse, interpretar mal el mensaje. A veces yo les digo a la gente, hombre, cada cosa hace un lugar y un lugar para cada cosa. Yo no puedo estar en una reunión donde estoy de pronto de manera jocosa diciendo, es que yo no oigo, yo no veo, no entiendo. Eso no es una respuesta en una reunión, en un trabajo en equipo, porque uno lo que está esperando en una respuesta, si estamos liderando, estamos en una mesa de trabajo, es un sí, un no, o y por qué, o mi punto de vista. Pero ese tipo de bromas o esa forma jocosa de tratar de como burlarse en la reunión de algo puede sacarnos del contexto de lo que se está haciendo. Entonces es muy importante que las personas tengamos el cómo, dónde, cuándo y con quién y el por qué. Y cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, que eso es un principio administrativo. Si uno está en una resolución de conflictos, problemas o en una mesa de trabajo, lo más importante es hacerlo. ¿Qué hacer si está funcionando la resolución de problemas? Pues si funciona, no lo toquemos. ¿Por qué? Porque de pronto nos metemos en un problema. Obviamente habrán momentos donde hay que cambiar, pero si yo en este momento todos los problemas que surgen los saco adelante, pues no está pasando nada, ¿cierto? Pero si sí está pasando y si no está funcionando, entonces tenemos primero que todo, como líderes, desmitificar el tema de la culpa, la responsabilidad del fallar, tomar el error como oportunidad y el crecimiento que yo puedo tener con ese error. Entonces, no debemos tener miedo de fallar o de que otros fallen. Obviamente, sí tenemos que mitigar el riesgo y tenemos que, todo el tema de riesgos que podemos ver nosotros que en nuestras empresas. Pero lo que sí es importante es que si hay un problema, lo primero que tú vas a hacer es, ¿quién fue el culpable? ¿Quién fue? Esa es la primera pregunta, ¿quién fue? ¿Y por qué? Y no, pues está bien, eso es parte de la investigación. El tema es quitarle ese tema de culpa, de responsabilidad, de ese fallar. Vamos a ver qué sale de ese error y de esa falla. Y si tenemos un grupo donde lideramos y no logramos estar de acuerdo con el problema, solucionar, ¿por qué? Por lo mismo que hablábamos ahora, por los intereses diversos, las visiones, prioridades, las personas que no quieren enfrentar cómo solventarlo y enmarcar el problema correcto e identificarlo. A veces un problema de alguna situación específica en una empresa, el problema que nos están diciendo no fue el problema, ahí viene el tema de las causas raíz, ¿cierto? A veces por eso no nos podemos dejar llevar desde la primera impresión o la primera exclamación de alguien cuando hablan de un problema. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y dónde fue? ¿Cómo está? Todas las preguntas que tenemos que tener para ser claros y precisos y tomar decisiones idóneas. Y desde el liderazgo, ¿cómo resolverlos? Tener en cuenta que tenemos diversidad cognitiva, es decir, la gente tiene diferentes conocimientos. Entonces, sí, si sabemos que tenemos gente de diferentes conocimientos, tenemos precisamente que tener esa capacidad de ir adelante de. Con los equipos homogéneos puede ser más fácil liderar porque tienen una programación similar. Cuando la gente conoce el tema, cuando la gente lleva tiempo o tiene la experiencia, es mucho más fácil trabajar. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos tener gente con diversos conocimientos. Lo importante sí es la capacidad de nosotros como líderes para poder resolver.
Los equipos que experimentan no tienen miedo a fallar, no tienen jerarquía. Estos equipos son los que son mejores a la hora de solventar problemas. Porque hablan acá y hablamos de la jerarquía. Porque cuando hay ese choque de trenes, esa lucha de poder, esa lucha de tener la razón de ganar, es más difícil sacar adelante las cosas, porque cada quien lo quiere hacer a su manera. Y si no hay una buena comunicación, si no hay esa comunicación asertiva que vamos a ver más adelantico, ya en la seguida, creo que es en la que sigue, tenemos que tener en cuenta que si no hay jerarquía o independientemente que yo sea la jefe en el momento de estar haciendo el trabajo, es un trabajo en equipo, consensuado, donde todos hablamos, opinamos y obviamente pues si hay una decisión final, pero no de esa como inquisidora pues, sino de una manera más interesante. Hay un ejemplo, y hay ejemplo aquí desde el yo y el conocerme yo y mi excusitis, y el otro desde la interiorización. Entonces, por ejemplo, yo llego tarde todos los días al trabajo y pensemos que a todas partes. Entonces, solita, todo esto es de introspección, estos ejemplos son de introspección, ¿cierto? Porque nadie me va a resolver a mí el problema de que yo llego tarde. No tengo tiempo en la mañana, me quedo tarde en la noche, me quedo dormida, estoy distraída en otras cosas, estoy de pronto desmotivada y llevado a llegar a la oficina. Y empiezo yo a mirarme, o sea, el día que yo entro como a esa reflexión, todos los días me dicen que llego tarde, a todas partes llego tarde, y digamos que soy hasta consciente y a veces hasta concho, ay, ¿yo qué voy a hacer conmigo si yo a ninguna parte llego tarde? Eso es un problema. Considero que es un problema porque la puntualidad, respeto, la puntualidad habla mucho de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar. Pues me levanto con más tiempo si me gusta estar por ahí haciendo cositas antes de salir. Si sé que hay taco, pues me levanto una hora antes. Es decir, para todo eso hay solución, pero la solución se la da usted mismo o misma desde que sea consciente. Por eso hablamos mucho acá del ser y yo les hablo mucho del ser en las conferencias porque me parece que es muy interesante. Y dentro del ser es autoobservación. Entonces yo los invito a mirar, de pronto hoy o ayer tuvieron ustedes un conflicto esta semana. Piensen en algún conflicto que hayan tenido esta semana y cuál fue su actitud, su conducta, cómo fue su tono de voz, cuáles fueron sus expresiones, cuál fue la conducta de su cuerpo. Muchas veces el tonito, pero de pronto con la expresión corporal, porque nosotros también hablamos con los ojos, con la cabeza, con los brazos, el tono de voz. ¿Cuántas veces uno dice, pero es que es el tonito? ¿Qué quería lograr en el momento que tuvo el conflicto? Tener la razón, que le hicieran caso, desahogarse porque tenía una piedra y entonces alguien se le atravesó y usted echó el abuelazo y dijo y llegó a la casa o al trabajo cargando con ese atravesado ahí en el carro. ¿Cuál es tu conducta? Entonces, mire que cuando hacemos esa autoobservación, esa reflexión, puede ser una metodología y una herramienta que podemos usar para resolver los problemas y entender y saber y empezarme a conocer ese tema de ego, ese tema de querer tener la razón. Porque yo creo que teniendo uno esa conciencia puede llegar más lejos en muchos aspectos, es más, en todos los conflictos. Y aquí venimos a donde decía el ingeniero. ¿Cuánta gente resuelve problemas o conflictos evitativamente? Todo el tiempo callamos, callamos, callamos y el día que reventamos, reventamos feo. Yo a veces digo, somos acumulativos. Obviamente hay que ver el momento en que yo me estoy desahogando. Hay que ver el momento en el que yo estoy, en el que yo estoy expresándome, ¿cierto? La confrontativa, cuando yo impongo, es que ustedes me hacen caso a mí, es que yo como hablé y ustedes tienen que hacer lo que yo digo porque es así. O simplemente no, usted no tiene razón y es el tonito, ¿cierto? Y la asertividad, que es la mejor manera de resolver un conflicto, es cuando hay claridad y la confianza, ¿cierto? No desde la razón o el ganar. Y ver ustedes si se resuelve el tema siendo evitativo. Cuando usted evita estar resolviendo, ¿quién me cuenta? O carga más bien con eso todo el tiempo. Qué pereza, llevo 25 años casado y yo nunca he dicho lo que siento ni pienso.
por evitar el problema, porque no quiero tener problemas, porque mejor nos hacemos pasito. Y sí es importante resolver un problema de esa manera. Confrontativa. Yo hablaría ahí la confrontativa de imponer, sí o no, cuántas mujeres u hombres callan porque la mujer es la imponente o el hombre es el imponente. Y además evitan. Hay doble problema ahí, ¿cierto? Mientras que si hay comunicación, claridad, confianza, si la idea es no tener la razón, ni ganar, sino simplemente llegar a acuerdos, puede ser mucho más fácil resolver un conflicto. Para el proceso de toma de decisiones hay algunos pasos. Identificar la decisión, primeramente, que quiero tomar, ¿cierto? Hablar, retirarme, quedarme callado, pero si tomo esa decisión, ¿por qué la tomo? Recopilar información, identificar las alternativas, desarrollar soluciones, ejecutar la solución, tomar acción y revisar la decisión. Lo más importante de la toma de decisiones para mí en el concepto de lo que hemos estudiado, visto y a través del tiempo en las conferencias donde he dado, es que cuando yo voy a tomar una decisión, es obvio que ya he tomado la identificación, la he analizado, he mirado qué decisiones voy a tomar, pero lo más importante es tomar acción. Sí, es que yo me tengo que retirar de la empresa, ¿cuándo? Es que me tengo que separar, ¿cuándo? Es que tengo que hablar con mi hijo, ¿cuándo? Tengo que hablar con mi compañero de trabajo, ¿cuándo? Entonces, tome decisión, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Hágalo, hágalo y ahí vamos a resolver varios problemas. ¿Qué habilidades debemos tener para resolver problemas? Priorizar, debemos priorizarlos. Obviamente, esto también lo vemos en gestión del tiempo, ¿cierto? Pero para resolver problemas tenemos que priorizar los problemas que tenemos o inconvenientes o conflictos a solucionar, planificarlos y ejecutar. Pensar fuera del molde, es decir, ser muy objetivo. Gestionar el riesgo. ¿Qué pasa si hoy no es el momento? ¿Qué pasa si lo hago mañana? Podrían ser una de las preguntas que yo pueda hacer. Trabajar bajo presión es resolver problemas también. A veces estoy con tantas cosas para hacer, con tantas cosas para pensar que es mejor priorizar y planificar para poder trabajar esa presión y gestionar el tiempo. Importantísimo. Hoy día todo el mundo decimos, no tengo tiempo, no tuve tiempo, no llegué temprano porque no tuve tiempo. ¿Y cómo seguir desarrollando todo esto? Ahora lo hablábamos y ahorita ya lo concretamos acá. Para desarrollar esa resolución de problemas y ese pensamiento crítico debemos dejar ese egocentrismo. ¿Qué es egocentrismo? Sentirse más importante que los demás. Es que yo, es que yo, es que yo puedo, es que yo hago. El sociocentrismo es la actitud del grupo sociedad que presupone su superioridad sobre los demás y examina acontecimientos y conceptos desde una sola perspectiva. Ese sociocentrismo es tener abierta la mente a las otras actitudes y todo. Pero si nosotros siempre tenemos la solo perspectiva de lo que yo pienso, de lo que yo hago y además de que yo soy la mejor, ahí poseemos problemas. Ejemplos de pensar de forma crítica es buscar información contraria o forma contraria, problemas irresolubles y tomar decisiones basadas en consultas. Entonces, esos ejemplos de pensar en forma crítica es buscar información contraria o forma contraria, pero desde la construcción, siempre digo yo. Problemas irresolubles, o sea, que no tiene solución, pero si los podemos solucionar, ¿cómo los vamos a solucionar? Ya lo hemos hablado. Y tomar decisiones basadas en consultas. Entonces, las habilidades para manejar un conflicto es con pensamiento crítico, con colaboración, con comunicación y empatía. Y ojo, no la empatía nos la están vendiendo hoy día de ponernos en el lugar del otro. No nos vamos a poner en el lugar del otro porque yo nunca voy a sentir lo que está sintiendo el otro. Pero lo que yo sí puedo hacer con esa empatía es comprender al otro. No es ponerme en los zapatos, sino comprenderlo y entender que no está pasando un buen momento. Entender que no era el momento, entender. Y ahí sí estamos empatando. Porque cuántas veces le dicen a uno, ay, no, es que tenemos que ser empáticos. Entonces, yo cómo me voy a poner en el lugar si ayer se le murió la mamá al dueño de la administración, al administrativo del edificio, si ni la conocía. ¿Qué empatía va a tener? No, yo lo que tengo que comprender es que hoy no me atiende porque él está en una calamidad doméstica. O viceversa, lo
lo mismo mis empleados. Se le murió la abuelita, la mamá, el papá, pues qué pesar, yo la acompaño, le doy los permisos necesarios, pero, y esa es la empatía, entender y comprender, y además que por ley debo hacerlo, pero es entenderlo, pero hasta ahí. La regulación emocional. Si hoy yo no estoy, como dice uno, hoy no amanecí de buenas pulgas, entonces es mejor saber en qué momento voy a tomar una decisión o voy a exclamar algo, ¿cierto? Identificar las emociones de las otras personas y las mías, ¿cierto? Y actuar de forma asertiva. Mire que siempre estamos directamente, el conflicto y el pensamiento crítico están totalmente alineados con la asertividad. Establecer prioridades, compartir ideas, acuerdos, compromisos, seguimientos. Todo esto es importante para resolver los problemas. Tener conciencia del enojo, observar y aceptar su peso e importancia, identificar las situaciones que causan esas emociones internas. ¿Y qué podemos aprender de conflicto? Podemos aprender habilidades, conocimientos y emociones, autoconocimiento y prevenir situaciones de estrés o agresión. Entonces, mire que siempre hay que sacarle el lado positivo de las cosas. Un problema o un conflicto nos va siempre a enseñar a abrir la mente, vamos a aprender, vamos a desaprender y vamos a lograr y a tener éxito en ese resolver del problema. Y las estrategias que podemos tomar como líderes para crear ese equipo es la comunicación frecuente con el equipo, dejar participar en las decisiones, es decir, por lo menos escuchar, transparencia, ser lo más transparente que podamos cuando estamos con nuestros equipos y en todo ámbito, pienso yo. Celebrar éxitos y fracasos. Los fracasos no se esconden, se ponen sobre la mesa para innovar, crear, experimentar, intentar fallar y aprender. Muy importante, aprender. No nos dé miedo fallar, no nos dé miedo decir que perdimos o que fallamos. Ese es importante. Ahorita les voy a dejar acá en los mensajes este video para que lo vean. Es muy bonito, es muy agradable para que lo vean y se maneje de resolución de conflictos. Dura 3 minuticos para que lo vean y lo pueden compartir en sus empresas o con sus familias. Me parece muy constructivo, enseña mucho y está gracioso. Y esto es como el resumen de lo que vimos hoy en esta diapositiva. Es como el resumen de qué es pensamiento crítico, los elementos que tiene el pensamiento crítico, lo que implica, lo que no implica. Tenemos todo el tema de cómo debe ser un pensador crítico, en qué se relacionan y qué actitudes o habilidades se desarrollan con el pensamiento crítico. Mente abierta, curiosidad, formular inquietudes, información, lectura, sustentación, perspectiva, compara, interpreta, genera, expresa, evalúa. Y se relaciona en la toma de decisiones, hace inferencias, hace predicciones, aplica conocimiento y realiza análisis. Y estas frases que me parecen muy interesantes y constructivas. Solo cuando la mente está libre de ideas y creencias puede actuar correctamente. Yo siempre he dicho, nosotros nos tienen adiestrados desde la cuna, nacemos libres y como dice la sociedad lo corrompe, dice el dicho, pero a través del tiempo uno va pues tomando todas las tradiciones de familia, uno piensa que todo, cierto, uno elige, obviamente estamos con el libre albedrío de elegir para dónde y qué tomamos, pero sí es importante estar libre de esas creencias para poder actuar y escuchar y compartir libremente con la gente. El líder inseguro interpretará el pensamiento crítico como crítica. ¿Cuántas veces pasa que en reunión de líderes, de pronto si alguien no estuvo de acuerdo, de una vez se siente criticado y como a la defensiva? Eso quiere decir que tiene muchas inseguridades, entonces tenemos que evaluarnos si nos pasa eso. Y el pensamiento crítico es la clave para la resolución creativa de problemas en los negocios. Entonces pienso que con todos estos tips que vimos hoy del desarrollo de la habilidad, de todo esto que tenemos que tener en cuenta para tener y desarrollar ese pensamiento crítico para resolver problemas y conflictos, nos puede apoyar para tener menos problemas en todo, en los negocios, nuestras familias, nuestras empresas y pues hasta con nosotros mismos, porque nos tenemos que autoobservar y reflexionar. Bueno, muchas gracias. Dudas, inquietudes, comentarios, preguntas. Ok, bueno, recuerden que están habilitados los micrófonos por si
¿Tienen alguna inquietud, algún aporte con respecto a la actividad? Ingeniero César Augusto, bienvenido. Muy amable, muchas gracias. Bueno, pues agradecer a la doctora Clara por la presentación que nos hizo. Es un tema bastante importante y crucial. Em, en el pensamiento crítico, ¿cuál es la mejor forma para adquirirlo? ¿Hay estudio? ¿Hay una metodología? ¿Es simplemente cultura organizacional? ¿Es simplemente un don, una virtud de las personas? ¿Cómo podemos formularlo y cómo podemos acrecentarlo? Gracias. ¿Cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer crecer ese pensamiento crítico? Primero, con la autorreflexión y la autoobservación, conocernos. Porque si nosotros nos conocemos, podemos tener esa mente abierta al conocimiento de otros, a la opinión de otros, e ir desarrollando todo ese tema de empatía que hablaba ahora y de esa toma de decisión de aprender a soltar el ego para poder aprender, reaprender y desaprender cosas que vienen de atrás. Entonces es mentalidad abierta y es interesarse por conocer, investigar, leer, escuchar al otro. Y siempre de la manera asertiva, que es la mejor opción para resolver un problema. No es la confrontación de pronto, y a veces hay confrontaciones agresivas. A veces es bueno confrontar, pero pacíficamente y asertivamente. Pero la evitación es lo que menos debemos hacer. Evitar un problema es lo que menos debemos hacer. Pero importante para desarrollar ese pensamiento creativo es la claridad, precisión que tengamos de nosotros mismos quiénes somos y la claridad y precisión de la información que tenemos para desarrollar o resolver un conflicto o un problema. Si tenemos claridad, si es precisa y verás toda la información que tenemos, cuando vamos a exclamar nuestra opinión, cuando la tenemos bien argumentada e investigada, estamos ganando. Entonces es como la metodología de conocernos, eso es innato, cada quien lo va desarrollando, porque definitivamente tiene que ver mucho con la personalidad también. Hay gente muy callada y así es en todo, que es lo importante, que se reconozca y que logre salir de ese silencio en todos los aspectos. Pero lo general, en personas, líderes, gerentes, coordinadores o cualquier tipo de persona que tenga cualquier conocimiento, con o sin estudio, lo importante es que investigue, lea y sea de mentalidad abierta. Es reconocernos como seres humanos y abrirnos a estos temas. Perfecto. Bueno, a usted, ingeniero César, gracias por su aporte. Bueno, ¿alguien más si quiere aportar? No sé si se quedó levantada la manito del ingeniero Luis Fernando Guerrero. Bueno, recuerden que también en el chat de la reunión les compartimos el enlace del video que nos hizo mención la doctora Clara. También aquí en pantalla podemos ver los datos de contacto por si tienen alguna inquietud. Con mucho gusto la pueden contactar. Bueno, veo que no hay más manitos Ahí está el link levantadas del Gracias, sí, enlace de la conferencia. ahí dejé el enlace, sí, señor. Perfecto, claro que sí. Aquí ya lo estamos visualizando. Bueno, no olviden estarse agendando, programándose para que nos sigan acompañando en las diferentes actividades. Y bueno, aquí vamos para recordarles el servicio que tenemos exclusivo para nuestros afiliados. ¿De acuerdo? Se trata entonces de uno de los servicios de Ascien, en la cual los estamos invitando a disfrutar de este servicio. Es la nueva plataforma de búsqueda de empleo. Recuerden que las empresas del sector de ingeniería suben ofertas dirigidas a favorecer los perfiles que Ascien cubre.
Si desean ampliar la información, la pueden ubicar en la página de Hacienda o en el botón del Centro de Información Laboral o sencillamente escaneando este QR. Bueno, con esto pues agradecemos a la doctora Clara por su tiempo, por su conocimiento compartido, a todos los asistentes por acompañarnos y darles también la bienvenida a las personas que se conectaron por primera vez para que se agenden y nos sigan acompañando en estas actividades. ¿Algún aporte final, doctora Clara? Doctora Clara. No, ingeniero, agradecerles mucho y recuerden, Ok. Bueno, nada, feliz fin de semana. Al final de esta actividad van a estar recibiendo una evaluación del desempeño de nuestro conferencista del día de hoy. Desearles feliz resto de día, feliz fin de semana y nos estaremos comunicando. Feliz tarde. Hasta pronto.